El endodermo origina el revestimiento epitelial del tubo digestivo, células específicas como hepatocitos y células endócrinas y exócrinas del páncreas. El mesodermo reviste las glándulas del estroma, músculos, tejido conectivo y componentes peritoneales de la pared del intestino. El ectodermo se encuentra recubriendo al proctodeo, que es una depresión ectodérmica en la región anal del feto que se dirige hacia la cloaca y hacia el esbozo del conducto anal. Debido al plegamiento cefalocaudal y lateral del embrión, una porción del saco vitelino revestido por endodermo se va a incorporar al embrión formando el intestino primitivo, y las otras dos porciones, que son el saco vitelino y el alantoides, van a quedar por fuera del embrión. El intestino primitivo forma un tubo con el extremo ciego y se les puede describir en 4 secciones. Intestino faríngeo, que se extiende desde la membrana bucofaríngea hasta el divertículo respiratorio y va a formar parte del intestino anterior, originando la faringe. Intestino anterior o resto del intestino anterior. Se extiende desde una posición caudal respecto al tubo faríngeo hasta la evaginación del hígado, originando al esófago, estómago, parte proximal del duodeno, hígado y vesículas biliares y también el páncreas. Hacia la 4ª semana de desarrollo aparece el divertículo respiratorio en la pared ventral del intestino anterior, en el límite con el intestino faríngeo. De forma gradual, el tabique traqueoesofágico va a separar este divertículo de la pared dorsal del intestino anterior, dividiéndolo en una porción ventral que origina el primordio respiratorio y una porción dorsal que origina el esófago. El estómago, que aparece como una dilatación fusiforme del intestino en la 4ª semana de desarrollo y durante las siguientes semanas, su aspecto y posición van a cambiar debido a un crecimiento desigual y a una rotación de 90 grados alrededor de su eje longitudinal en sentido de las agujas del reloj, también a una rotación anteroposterior. Esto crea las curvaturas mayor y menor del estómago, de manera que la parte caudal o pilórica se va a ubicar hacia arriba y a la derecha, y la parte cefálica o cardíaca hacia abajo y a la izquierda, y así asumiría su posición final. El estómago se encuentra unido a la pared dorsal del cuerpo por el mesogastrio dorsal y a la pared ventral por el mesogastrio ventral. La rotación alrededor del eje longitudinal va a tirar de este mesogastrio dorsal hacia la izquierda, que va a originar un espacio detrás del estómago y se denomina bolsa omental. El duodeno se encuentra formado por la parte terminal del intestino anterior y la parte cefálica del intestino medio. Cuando el estómago rota, el duodeno va a adquirir una forma de asa con aspecto de C y va a rotar hacia la derecha. Hígado y vesículas biliares. El primordio hepático va a aparecer en la mitad de la 3ª semana de desarrollo como una prominencia del epitelio endodérmico en el extremo distal del intestino anterior, denominada yema hepática. Esta se encuentra formada por células en rápida proliferación que van a penetrar en el tabique transversos. La conexión entre el divertículo hepático y el duodeno se va a estrechar y va a formar el conducto colédoco. Este conducto va a formar una pequeña excrescencia ventral que va a originar la vesícula biliar y el conducto cístico. Páncreas, formado por 2 yemas, una dorsal y otra ventral, que se originan por revestimiento endodérmico del duodeno. La yema pancreática dorsal se va a encontrar en el mesenterio dorsal y la yema pancreática ventral cerca del conducto colédoco. Posteriormente, el parénquima y el sistema de conductos de las yemas pancreáticas dorsal y ventral se van a fusionar. Entonces la yema ventral va a formar la apófisis muciforme y la parte inferior de la cabeza del páncreas. El resto de la glándula va a derivar de la yema dorsal. La ventral van a formar lo que es el conducto pancreático principal. Los mesenterios son capas dobles de peritoneo que van a rodear un órgano y lo van a conectar con la pared del cuerpo, denominados órganos intraperitoneales. Y los órganos que descansan sobre la pared posterior y están cubiertos por peritoneo solamente en su cara anterior se consideran órganos retroperitoneales. Y hacia la 5ª semana, la parte caudal del intestino anterior, el intestino medio y la mayor parte del intestino posterior van a quedar suspendidas en la pared abdominal por el mesenterio dorsal, que se va a extender desde el extremo inferior del esófago hasta la región cloacal y va a originar en la región del estómago al aumento mayor, región del duodeno, mesoduodeno, región del colon, mesocolon, y en la región de las asas yeyunal e ilial, el mesenterio propiamente dicho.
El mesenterio ventral, que se extiende desde la parte terminal del esófago, el estómago y la parte superior del duodeno, deriva del tabique transverso y cuando el hígado crece dentro del mesénquima de este tabique, el mesenterio va a quedar dividido en aumento menor en la región inferior del esófago, estómago. El intestino medio se inicia en posición caudal respecto de la yema hepática hasta la unión del colon transverso derecho e izquierdo. Dará origen a la parte distal del duodeno, yeyuno, ilion, ciego, colon ascendente y colon transverso proximal. En el adulto, este va a empezar distalmente el conducto colédoco y va a terminar en las 2/3 partes proximales del colon transverso y en su tercio distal. El desarrollo del intestino medio se va a caracterizar por una rápida elongación y su mesenterio va a formar el asa intestinal primario. Por su ápice, el asa se conecta con el saco vitelino a través del estrecho conducto vitelino. La rama cefálica del asa se va a desarrollar y va a formar la parte distal del duodeno, el yeyuno y la parte del ilio. La rama caudal se va a transformar en la porción inferior del ilion, el ciego, el apéndice, el colon ascendente y las 2/3 partes proximales del colon transverso. Hacia la sexta semana se produce la hernia fisiológica por el rápido crecimiento y expansión del hígado, que hacen que la cavidad abdominal se vuelva, de forma transitoria, demasiado pequeña para contener a todas las fosas intestinales. Entonces estas van a entrar en la cavidad extraembrionaria a través del cordón umbilical. Durante este proceso de herniación tiene lugar una rotación de aproximadamente 90 grados en sentido contrario a las agujas del reloj, que es producida por la rotación alrededor de un eje del asa intestinal primaria. Hacia la 10ª semana se va a completar la rotación, que va a llegar a un giro de 270 grados y es cuando las asas intestinales herniadas comienzan a volver a la cavidad abdominal. La yema fecal, que aparece hacia la sexta semana, es la última parte del intestino que regresa a la cavidad abdominal. Luego va a descender hasta la fosa ilíaca derecha y durante este proceso el extremo distal de la yema va a formar un divertículo que es el apéndice. El intestino posterior se ubica desde el colon transverso distal hasta la membrana cloacal, dando origen a la porción distal del colon transverso, al colon descendente, colon sigmoideo, recto y conducto anal superior. El endodermo del intestino posterior también va a formar parte del revestimiento interno de la vejiga y uretra. La cloaca es una cavidad revestida de endodermo y su borde ventral se encuentra recubierto por ectodermo superficial. Este límite entre endodermo y ectodermo va a formar la membrana cloacal. Al final de la 7ª semana, la membrana cloacal se va a romper, creando la abertura anal del intestino posterior y una abertura ventral para el seno urogenital. Created using Powtoon.